predicando el Evangelio. Amén. Okay. Buenas Volvió noches. Miguel. Hable, Miguel. ¿Cómo está? Miguel? Buenas noches. Yo quería preguntarte, ¿qué opinas, digamos, cuando en Filipenses 2:6 al 11 se dice que Jesús es Dios? Léalo, queremos escuchar. Bueno, pues, parafrasear. Léalo y lo vamos a leer y lo vamos a meditar desde antes y qué es lo que quiere decir, porque la Biblia no se lee un pedacito, y esto quiere decir esto, no. La Biblia se lee y se interpreta y qué está diciendo este texto y qué es lo que quiere decir al final, porque usted no puede hacer una iglesia, una religión de un pedacito de texto. Tiene que tener muchos versículos para que usted pueda ¿me entiende? Léalo si quiere. Ok, estoy con todo el acuerdo del mundo. Dice pues desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ajá. Ok, ¿qué usted opina de lo que dice de ese pedazo que usted leyó? Que haya este sentir que hubo en el Cristo Jesús. ¿Qué más dice, David? El cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma. ¿Qué es una forma, mi estimado? Desde el griego se establece que es morfí, que se puede traducir como condición. Pero sí, claro. Pero ahí no dice que Dios. ¿Por qué no pusieron siendo Dios? ¿Por qué no pusieron mejor siendo Dios? No que pusieron ¿qué es una forma de algo? Por ejemplo, yo tengo un árbol y le doy una forma de un árbol. La forma mía no es realmente un árbol, no es una forma, digamos que una imagen, digamos que una copia, ¿no? Es lo que yo... desde el griego se establece morfí, que la palabra se puede traducir como condición a naturaleza. No es una forma aparentemente externa, la palabra para una forma aparentemente externa es shema, y la morfí literalmente induce una naturaleza, una condición. Ajá, por eso desde el griego se establece que Jesús estaba en esa condición, a naturaleza o forma. Una pregunta le voy a decir. Cuando Jesucristo nació, usted ha leído en la Biblia que él venía haciendo prodigios y milagros desde chiquito, desde el niño. Él ya hacía milagros y prodigios, o después de su ungimiento y después que Dios lo ungió y cuando él resucitó, él vino a dar esa gloria al Padre, la gloria que le dio. ¿Cuándo fue que Jesucristo vino a hacer todo eso? ¿Cuando estaba chiquito o cuando Dios lo ungió y cuando Dios le dio ese poder? ¿Cuándo fue que Jesucristo tenía ese poder como Dios que Dios le dio? Más o menos. Entonces, ayúdeme ahí, David, a explicarle a mi muchacho. Bueno, el texto dice sentir que tuvo Cristo Jesús. Digamos que Cristo es el ungido. ¿Qué fue ungido? Con poder y gloria. ¿Cuándo fue ungido? En el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuándo fue en forma de Dios? Cuando fue ungido. Por eso se llama, dice el Cristo. Pablo está hablando del Cristo, del ungido de Dios, de Jesucristo. No de Jesús cuando nació, que nació como un Dios. Pero aquí no dice que... ¿Sí? Lo acabas de leer, Miguel. Sí, el mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Lo leíste, sí o no? Ajá, dice el mismo sentir, pero no dice que ese sentir hace ¿Pero quién tuvo ese sentir? Jesús, pero no dice... ¿Dice Jesús? ¿O Cristo Jesús te dice el texto? El texto no hace referencia al bautismo. En ningún momento hace referencia al bautismo. Pero el texto te hace referencia de Cristo Jesús, Miguel. Pero escúchame. Pero vos leíste el texto. Pero estoy leyendo, exacto, porque el que Pero estás negando el texto. Ahora estás negando el texto que no está hablando de Cristo Jesús. ¿Qué parte estoy negando? Cuando te pregunto, este sentir que tuvo en forma de Dios, ¿quién lo tuvo? ¿Cristo Jesús, sí o no? Ajá. ¿No? ¿Dice Cristo Jesús? Bueno, y Cristo está diciendo del ungido.
Ajá, El texto te está hablando de Cristo, del ungido del Señor con poder sí, y ajá. gloria. Ajá, No fue Cristo. eso fue cuando ya estaba ya Jesucristo, ya, ya Dios lo había ya ungido, que a él le dio ya, ¿me entiendes? No fue antes, hubo ese sentir, ¿verdad? No siendo en formas, o él no quiso usurpar ese ¿Qué? poder que Dios le dio, como para hacerse igual que Dios. A eso se refiere. Como ¿Me cosa a entiendes? que Eso es lo que aferrarse, hay que porque Cristo aferrarse, ¿ah? tenía esa naturaleza de Dios, literalmente. O sea, Sí, sí, no ya, estoy, eso no, pero No, pues, permítame sí, hablar un ahí segundo, por donde favor. metieron. Usted Permítame hablar sabe un que, segundo, pero si no me deja hablar, porque yo no ok, estoy negando que sea de Jesucristo, no, no, obviamente no, no, porque, no, yo sé, nosotros, estimado, si no me deja hermano hablar, mío, mire, ve, nosotros espere pero que si no hable me, Santo después. ah, nosotros no queremos que nosotros no lo estamos juzgando a usted, nosotros estamos aclarando y estamos no digo que me juzgue, descubriendo, pero permítame hablar. qué nos dice a nosotros. Pues, A ver, qué nos dice Jesús que él vino a hacer, ¿verdad? ¿A pero qué se estimado, refiere eso? no, a ver, porque bajo esa lógica, en todas aquellas versículos en donde se use Jesús, Cristos, el ungido o el Mesías, literal, en todos ellos, Ok, entonces, ok. en todos esos versos, bajo esa lógica, pues Jesús tuviera ese sentir desde que es ungido. No, para nada. Por eso dice que Jesucristo, estando existiendo en forma de Dios, no escatimó esa naturaleza como cual aferrarse. So, Jesucristo tenía esa naturaleza de Dios, o sea, no, pero gramaticalmente hablando desde el Pero estás griego. hablando del ungido, Jesucristo, del ungido, hermano, hermano, todavía. hermano David, pero allí Sí, él dice sí, que no escatimó, que no usurpó el puesto que Dios le dio. como Digamos cosa que que no, aferrarse. sí, yo sé, yo le entiendo lo que dice eso, ¿me entiende? Y lo que yo entiendo es lo que dice él, que no, por ejemplo, a usted, si a usted le dan un poder, realmente usted fue dado, no es que usted lo tenía, fue prestado ese Pero poder. no dice que Usted no, Jesús estaba en esa naturaleza de Dios. sí, Es como decir que, por ejemplo, santos, estando en naturaleza humana, no escatimó ser igual al humano como cosa que aferrarse. por eso. Sí, Jesucristo, Exacto, entonces está de acuerdo conmigo en que Jesucristo es Dios. Miguel, para usted Jesucristo es un hombre o es un hombre así, digamos que un hombre, digamos que ya así nació ella con ese poder. Para usted, ¿hubo alguien que lo ungió, que le dio poder o él Jesucristo ya venía o él tenía ese nació así? poder. Jesucristo ya tenía ese poder antes de Ah, existir. ajá, Antes de existir corporalmente, o sea, carnalmente, antes de existir ya tenía ese poder. a dónde está el texto que diga que ya él nació con ese poder? Dígame. Por ejemplo, todas las cosas Porque usted, fueron, pero escuchen, por ejemplo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. sí, no, pero es allí, es a lo que se refiere que a él se le dio un trono, dominio y potestad, a él se le dio, ¿me entiende? A él, porque él no fue cualquier hombre, él fue un hombre ungido, un hombre que Dios lo tenía a su propósito. Él no fue cualquier hombre, pero fue un humano. Claro, sí, o sea, corporalmente hablando, Dios se encarnó. O Por sea, eso, no estoy negando eso, claro, porque Dios se encarnó corporalmente. ok. Entonces usted no cree que Jesucristo era un hombre así natural. Claro, Usted, claro que sí. usted no cree Filipenses mismo lo dice porque tomó naturaleza de siervo, estando en la condición de hombre. Ajá. entonces, ¿Siervo Jesús o Jesucristo? Según el texto. Ambas acepciones se refieren a Jesús. ¿El texto dice Jesús tomó la naturaleza de siervo o dice Cristo Jesús tomó naturaleza de siervo? Ambas acepciones se hacen referencia a Jesús. Entonces está mal escrito lo que Mal leíste. escrito. Te lo leo. ¿Qui- Te qui- lo ¿Quién leo. dice, quién dice que está Ahora mal pues, escrito? Pero no, yo no dije eso. No pongas vos estás palabras en mi boca, por diferenciando que hay favor. un Jesús que era naturaleza de Dios y Pero un no Cristo pongas palabras naturaleza en de mi Dios. boca, amigo. Yo no dije que está mal escrito. No pongas palabras en mi boca, por Entonces, favor. ¿por qué estás diciendo que Jesús tenía naturaleza de Dios si el texto no lo dice?
¿Qué? No lo El dice. texto mismo Te lo dice que leo. Jesús Te lo leo. tenía naturaleza de Dios. No, te lo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El texto te Sí. dice Cristo Jesús. No te separa a Jesús es como una Jesús. naturaleza divina. Y Eso es ambas lo que estás acepciones haciendo no son vos. Jesús. Estás Y ambas separando a acepciones no son Cristo para Jesús. decir que solo está hablando de Jesús. Pero ambas acepciones no son Jesús. Y Cristo no es Jesús. El texto está hablando del Cristo, el ungido, Jesús. Y Cristo, Del, el ungido, no es Jesús. como Pero que no. por eso mismo, ambas acepciones, No. Cristo Jesús y Jesús, se refieren al mismo personaje. No son El diferentes mismo personajes. Es el mismo personaje porque está hablando del Cristo, el ungido. ¿Y quién fue ungido? Jesús. Está hablando de Cristo Jesús, del ungido Ujú, Jesús. No te ujú. estás haciendo referencia que Jesús, que es en forma de Dios, te está diciendo el texto que Cristo Jesús era en forma de Dios. Ujú, y Eso que te está explicando existía, Santo. y que existía, en qué forma existía, en qué naturaleza existía Jesús. Mira, Dice En, naturaleza, en Miguel. naturaleza ¿a de dónde, Dios. O a sea, dónde que no hay estaba él donde antes? perderse. Hermano, Miguel, ¿a dónde estaba antes del nacer o antes del nacer a Jerusalén? Porque él Con el antes no Padre. estaba. Antes de nacer estaba con el Padre. Ajá, ¿a dónde estaba? Dígame, más o menos para Con yo. el Padre. Con el Padre estaba. Entonces, ¿cómo fue que enviado? ¿Fue volando vino o cómo vino él? Pero amigos, o sea, la Biblia mismo le explica cómo es que él encarnó. O sea, la Biblia no dice que fue volando. No sé por qué dice eso. No, pero pues sí, explíqueme a dónde estaba él, porque yo no entiendo cómo es que él. Ajá. A ver, ¿Cómo? pero, o sea, Porque porque él es un. literalmente la Biblia mismo le dice dónde estaba Jesús. Por Miguel, ejemplo, pero ¿por qué en Juan 1:6 también dice que Juan, 1:6. mire pues, escucha, ¿por qué en Juan 1:6 dice que hay un hombre enviado de Dios, que es quien es Juan el Bautista? Entonces, ¿por qué Juan el Bautista es enviado de Dios también? ¿Y por qué a Jesús por qué a Jesús no crees que fuese enviado de Dios también? Yo no estoy Buenas hablando de noches. Juan el Bautista. O sea, claro que Jesús cumple el propósito del Ajá. mesiánico, de ser Mesías. O sea, pero eso no niega que gramaticalmente Jesús sea Dios. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, ahora vamos a dejar a Tangara a ver lo que va a decir Tangara. A ver, Tangara, hable. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes leen la Biblia? ¿Pertenecen